Vos, desde tu experiencia, ¿sentís que nos estamos acercando al bienestar o eso nos está alejando? Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Actualmente trabajo con la IA. Trabajo en una empresa en lo que sería aprendizaje y desarrollo para que la gente adopte la IA y mejores procesos con la IA. Y siento que nos estamos acostumbrando a hacer todo muy rápido y a no leer. Sí, sí. O sea, si lo pensamos es como, se lo pongo a ChatGPT que me lo resuelva, lo saco, lo hago. Entonces siento que se pierde mucho ahí del proceso y del aprendizaje y que en cierto punto eso, desde la sociología o desde la política, sería la alienación, ¿no? Es como no estar conectado con tu realidad, no estar conectado con tu proceso, no estar hasta ni siquiera conectado con tu cuerpo. A mí me pasa de estar muchas horas trabajando y es como ni comí. Sí, ¿qué onda? O sea, me conecté completamente de mi ser. Entonces siento que sí, que hay mucho de la tecnología que es buenísimo. Porque, por ejemplo, no sé, te permite trabajar desde cualquier lugar, te permite tener una independencia, permite que en lugares muy remotos haya posibilidades de trabajo. Pero al mismo tiempo siento que es como medio un arma de doble filo, ¿no? Que puede también generar estos impactos que tal vez no están tan buenos. Si una también no se hace una pregunta ahí de, ok, ¿necesito usar el ChatGPT para todo en mi vida o para estas cuestiones? Entonces siento que sí. Creo también con esto que traes de la tecnología, que algo que para mí es súper importante y también en mis viajes y en mis experiencias he pensado mucho y he reflexionado mucho es la relación con la naturaleza. O sea, de repente por estar en un celular nos perdemos un montón de procesos y experiencias que suceden a nuestro alrededor por estar mirando una pantalla. Entonces creo que ahí también hay otro aspecto que puede ser un poco nocivo del uso excesivo, diría, de la tecnología. También desde el lado positivo veo un montón de avances, por ejemplo, en la salud. Un montón de avances médicos, un montón de avances en un montón de cuestiones que me parecen muy copados y muy buenos. No creo que todo... O sea, te hago una pregunta, que me siento totalmente identificado y siento que de alguna manera un poco la industria te lleva, o sea, la industria te vende de que la tecnología, en realidad, bien utilizada, puedes usar la inteligencia artificial, deberías a partir de eso ser más productivo, tener más tiempo para disfrutar de otras cuestiones, pero al mismo tiempo la hiperproductividad te lleva a que sigas queriendo producir, sigas queriendo hacer cosas y te lleva a este punto de desconexión total. ¿Cómo crees vos o dónde sentís que está el punto clave para poder paliar eso? Porque al final tiene que ver con algo también tal vez no individual o tal vez también colectivo. O sea, ¿cómo paliarías un poco esa situación? Siento que es un poco lo que preguntaba la Maru antes de, bueno, ¿cómo sería ese espacio que imaginamos todos desde lo social? Y creo que sí. Por ejemplo, yo estoy ahora organizando una práctica de tango. La gente va ahí y se olvida. O sea, está bailando horas con otra gente y digo, como crear esos espacios. No sé si sea tan posible que ya dejemos usar el celu. Sí. No lo veo como algo muy factible. Y entras al gimnasio y tenés que leer la rutina en el celular. Claro, es que ya es como un segundo cerebro. Sí. Como que es parte tuya. Pero digo, buscar espacios, actividades en donde no solo no tengas el celu, pero puedas crear algo propio. Creo que ese es como el paso que nos puede diferenciar un poco de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología usa un mismo proceso para seguir creando cosas, inclusive la IA, ¿no? Ya está programada, tiene su proceso. Y creo que el paso de movernos de ahí y trabajar con la ansiedad, trabajar con un montón de emociones y de cosas que surgen de estar en sobrecontacto con la tecnología, tienen que ver con eso, con poder crear cosas propias, espacios donde eso sea posible. No solo, tal vez, no necesario el teléfono, sí, pero también esa otra posibilidad de por fuera del teléfono poder hacer algo con el cuerpo, con la mente, con lo que sea. Sí, igual siento, esto como más personal, no una pregunta, pero como para que lo conversemos, que siempre estamos tratando como de tapar el síntoma. O sea, si ya siento ansiedad, si ya estoy con burnout, si ya estoy como con algo, es porque ya hice todo mal, o sea, y estoy tratando de paliar por ahí lo que estoy sintiendo en el momento, que ya es tarde, en un sentido se puede revertir, pero tiene que ver también con una cuestión de hábitos y que también
nos traspola a las generaciones más pequeñas. O sea, digo, qué loco que por ahí los peques ahora estudian con computadora, ni te leen un libro y es todo con el celular y están hiperconectados, que tenés a la Elena. Tiene 2 años y medio y me agarra el celular y ya le hace así para arriba como si fuera... ¿En qué momento aprendió a hacer eso si nunca le he dado el celular tanto tiempo? O sea, te mira ya haciendo ese gesto. O los dibujitos que están hechos justamente para que se tranquilicen y se queden ahí a una pantalla. Creo que, y hablando un poco de esa generación, ¿qué crees que debería ser la parte educativa con respecto a la formación de los más peques para que esto no siga avanzando y no tengamos que estar tapando síntomas después de lo que da paso hace mucho tiempo? Está bueno volver al principio de la pregunta y después podemos desarrollar esto. Pero hablaste de tapar el síntoma y me parece importante, si estamos hablando de bienestar, hablar del malestar. Creo que parte fundamental de hablar de bienestar es, bueno, ¿y qué hacemos con el malestar? Porque siento que es una parte de la vida, una parte humana, ¿no? Muy humana de tener malestar por ciertas cuestiones, que puede ser desde lo material hasta puede ser lo más subjetivo del ser humano. Entonces siento que primero está esa dimensión que diría que es como un medio mal de época, querer tapar esa falta, querer tapar ese malestar y hacer de cuenta que no existe y buscar formas de que no exista. Entonces siento que ahí se cierran las posibilidades en vez de abrirse. Cuando hablamos de un espacio que pueda ser creado para, en cierto punto, generar bienestar, si estamos negando de por sí que el malestar no tiene que estar en la ecuación, ya es como muy complejo porque todos llegamos con malestar a los lugares, entonces como me parece complejo. Y hablando un poco de las infancias, creo que tiene varias dimensiones. No sé si es tan simple como buscar una solución y que esto funcione. Pienso que las infancias están aprendiendo de nosotros. No sé, no es que sacan las ideas. Entonces es como ver cómo se regula ese uso, porque es como decimos, el celular es nuestro segundo cerebro. ¿Cómo le vas a decir a un niño? No lo puedes usar nunca, porque si lo va a tener que usar para su día a día, probablemente en la escuela le den tareas en la compu, o probablemente... Entonces es como ir regulando ese uso y también esto, dando otros espacios de que no sea, bueno, lo más divertido que tenés es ver el celu. ¿Qué otros juegos, qué otras cosas? Pero es una realidad que en el sistema productivo en el que vivimos, a veces no tenemos ese tiempo de generar un juego con una infancia, de generar ese momento, de esperar, porque también las infancias tienen otros tiempos de procesar. Sí creo muy importante seguir atravesando las infancias con la palabra. Hay una psicoanalista, no recuerdo el nombre ahora, pero que habla mucho de esto de... Bueno, pero la IA o la compu, el dibujito no le habla al niño. No le habla, no le dice su nombre y le dice, vení a comer la comida, Olivia. No pasa eso. Habla como en general, entonces siento que es muy importante desde ese punto de vista hablar la palabra. Bueno, tal vez no tengo tanto tiempo, tanto espacio para generar un juego recopado, pero de repente hablar... y tal vez siento que, como en esta vuelta de la tecnología, volver a las cosas simples. Por ejemplo, contar cuentos, contar historias y abrir ahí la imaginación por fuera de lo que haya posible dentro de un celular, dentro de YouTube o dentro de lo que sea que el niño o la niña está viendo. Me río porque me hizo acordar que mi tía siempre nos sentaba, antes era re común, era como ir a San Juan, léeme, te cuento, léeme, y estábamos re atravesados por eso, que ahora siento que la misma productividad nos lleva a que los padres, y vos siendo padre me debes saber, sí, bueno. Tengas que llevar a la Elena por ahí a la guardería, no sé cuántas horas, y de ahí obviamente que en la guardería tienen un espacio también más cuidado donde hacen este tipo de actividades y no están conectados con la tecnología, pero digo, también por la vida que llevan los adultos, sí. Siento que es muy difícil conectar con ese tiempo que está necesitando el niño o las infancias. Sí, total. O sea, es que me llevó una herramienta, me dejó pensando esto de hablarle personalmente. Pues
siento que de alguna manera no le pasa solamente a los niños, o sea, siento que nos pasa a todos. O sea, en la hiperproductividad de crear contenido, abrís el celular y todos los contenidos que vos ves ya empiezan a ser genéricos. O sea, siento que el volumen, el nivel de volumen que se genera de todo, contenido de redes, contenido de, no sé, cuestiones que vemos en la tele, en YouTube, en esto, lo otro, termina siendo como súper genérico, y siento que el verdadero potencial, en base a esto que decís, tal vez es empezar a hablar de manera más personalizada a la gente, o acercarse un poco más, o sea, generar un poco más de cercanía. Y después me quedó otra cuestión que mencionaste, el tema de la... se me vino la palabra vulnerabilidad. O sea, siento que la industria del bienestar, que pasa a ser, o sea, el bienestar es algo que es inherente al humano, lo necesitamos, pero pasa a ser también ya una industria, y una industria que cada vez es más económicamente rentable, y genera como una contraposición así, y de alguna manera la industria a través de las redes y todo te vende esto de que la vulnerabilidad es mala. O sea, siempre estamos bien, siempre espejitos de colores, y eso internamente me parece que también genera alguna especie de malestar que puede llevar justamente a desequilibrios de salud y un montón de cuestiones. ¿Cómo lo ves a eso, o desde qué lugar lo puedes ver? Termina siendo también como, conectado con eso, más allá de una industria, para mí, termina siendo una presión social. O sea, mirás las redes sociales y es como, bueno, está siempre bien. O sea, te sube como que existe el contenido que a la vez esto termina siendo tan genuino, pero a la vez tan genérico, que vos decís es real. O sea, como que lo tomás como, y tal vez es un 10% de la vida de esa persona. Sí, ya hay mucho humo, digamos. Sí. Bueno, desde la sociología Bourdieu habla del hábitus, que es lo que va a identificar desde los gustos musicales, desde cómo se viste la gente, desde... Si nos ponemos a ver, casi todos nos vestimos iguales, o sea, usamos la misma ropa, y siento que esto es un poco el fenómeno de las redes, que es para pertenecer, sí. Voy a usar tal ropa, voy a ir a tal lugar, voy a salir a tal lugar, entonces creo que empieza mucho a marcar esa pertenencia a partir de eso. Que no creo que sea problemático en sí mismo querer pertenecer, todos queremos pertenecer, sí, en cierto punto, eso te lo iba a preguntar, ¿pero eso es malo o es bueno? Digo, como, bueno, yo quiero pertenecer, pero siento que lo que hace la industria del bienestar, como decías, Denis, es, bueno, vos podés pertenecer si consumís. Si consumís esta experiencia, si consumís este lugar, si consumís esta salida, si consumís... Entonces creo que ahí es cuando se vuelve peligroso, y cuando se hace medio difícil habitar el malestar, si la única opción que hay para esto es, bueno, tengo que consumir tales o cuales cosas. Y creo que hay mucho también del miedo social de hacer algo mal, o que te cancelen en las redes, o que pase tal o cual cosa, o que... Entonces, en ese sentido, no hay posibilidad para la vulnerabilidad. Porque si voy a ser vulnerable y después por esto me van a decir que me veo fea, que me veo de tal o cual manera, entonces no lo voy a hacer. Entonces siento que como en esta presión que existe de mostrar ciertas cuestiones o no mostrar ciertas otras cuestiones, no queda espacio para la vulnerabilidad. Y tampoco sé si las redes son el lugar propicio para la vulnerabilidad, porque cualquier persona te puede empezar a seguir y puede ver ciertas cuestiones de tus redes, digo. Entonces ahí está bueno empezar a pensar, bueno, ¿cómo movemos esto por fuera? Por fuera, offline, digamos, de todo lo que sucede en las redes. Sí, y más allá de lo que sucede en las redes, lo que transmitimos nosotros, que son, por ejemplo, que brindamos un servicio de dentro más presencial, por así decirlo, tenemos la parte digital, pero también estamos con clientes, con alumnos todo el tiempo, como creo que también somos partícipes de tratar de no generar esa misma presión social, porque siento que muchas veces como entrenadores, y haciendo media culpa, la generamos. O sea, en esto de quiero que mejore, quiero que, bueno, pero igual que la disciplina, o sea, como que hay una línea muy fina en esto de comunicar ciertas cuestiones, y que la persona también pueda ser más consciente de su proceso, y también siendo conscientes nosotros mismos de nuestro proceso. O sea, como que también siento que necesitamos hacer un trabajo de desarrollo personal, de concientizar que... Ay, se me fue la palabra.
No sé. Me fui. No, que quería decir que siento que a nosotros nos traspola ese malestar también. Y si nosotros tenemos la capacidad de entender que ese malestar está, que la otra persona lo puede sentir, es mucho más fácil educar desde ese lugar y acompañar un proceso que directamente decirle, lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer y seguirlo sin entender por lo que está pasando esa persona. O sea, que más allá de lo digital, siento que también en la presencialidad o hasta en la cercanía de los vínculos se genera un poco esto. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo una pregunta. Arrancamos cuando empezaste a comentar un poco tu historia, todo, mencionaste el tema de las sociedades con mayores índices de suicidio. ¿Cuáles son las sociedades actualmente con mayor índice de suicidio? Ahí arriba está Japón, es una de las que está como muy arriba. Y siento que es muy flashero porque generalmente tendemos a relacionar como el suicidio a, bueno, faltas materiales, ¿no? No tiene para comer, no tiene para vivir, bye. Japón está muy bien económicamente. Yo fui a Japón, he visitado Japón y siento que hay otro fenómeno que sucede hoy en día, que es esta transferencia de los pueblos a las ciudades, o esta transferencia de lo rural a lo urbano, que lo pude ver en la India también, lo pude ver inclusive en Estados Unidos, en Brasil, y en Japón sucedió mucho eso. Mucha gente de los pueblos migró a las ciudades, a las grandes ciudades, como es Tokio, como es Osaka. Y bueno, ahí se tuvo que encontrar con un monoambiente de 30 metros cuadrados, producir 10 horas al día, y la única posibilidad de diversión era tomar un sake a la noche y dormir y seguir produciendo, ¿no? Entonces, como hay algo ahí que puede generar la sobreproductividad o la solo productividad, que es ¿para qué estoy viviendo? Sí. ¿No? Y que es muy profundo y al mismo tiempo muy triste. Pero tengo como imágenes así, flashes de Japón, de era como perfecto, pero como una película de ciencia ficción, de cómo la gente iba en las escaleras mecánicas, se subía al subte, se sentaba, sus auriculares, mujeres impecables, pero make-up impecable, ropa impecable, los hombres su traje impecable. Entonces digo, muchas veces siento que tenemos como este ideal de perfección, de cómo las cosas tienen que funcionar, o la tecnología, y siento que eso, llevado a un extremo, genera un malestar en donde de repente no hay ningún lugar para decirlo, para tramitarlo, para sublimarlo, para procesarlo. Y ahí siento que es cuando se vuelve muy complejo llegar al bienestar. Entonces, como por eso decía que está bueno si hablamos de bienestar, bueno, y el malestar, ¿qué onda? ¿Y cuál es el contrapunto ahí de esas dos cuestiones que siento están siempre conversando?